Hola, audiencia de Quién y Qué. Estamos acá en nuestras instalaciones con un invitado muy especial. Es el precandidato a la presidencia de la República, Carlos Caicedo. Fue alcalde de Santa Marta, ha sido profesor universitario toda la vida, se va ahorita a consulta con Gustavo Petro y está aquí en nuestras instalaciones para decirnos toda la verdad sobre sus propuestas políticas. Bienvenido, doctor Carlos Caicedo. Gracias, Gilla. Muchas gracias por la invitación a Quiriqué y muchas gracias a todos ustedes por vernos y por seguirnos. Espero nos acompañen en la consulta del 11 de marzo y voten por el cambio, porque tenemos una historia de resultados que ahora queremos compartir con todo el país. Bueno, a mí me parece muy importante algo que usted seguramente no ha tenido en cuenta. Pero usted nació en Aracataca, Sí. la tierra de Gabo. Cuente cómo es vivir allá. O sea, digo, ¿qué le cambia a uno en el espíritu viviendo en esa tierra? Bueno, yo nací en Aracataca, Gilla. Soy criado en Santa Marta. Mi madre es cataquera, pero tengo como una historia común con García Márquez, porque su familia es magdalenense y guajira, exactamente igual que mi familia. De manera que uno tiene ese influjo cultural de una sociedad donde lo oral y la tradición oral es muy fuerte, donde referir cuentos, relatos, historias, que para mucha gente pueden ser como descabelladas, pues para uno hace parte como de la cotidianidad. Gabo dijo alguna vez cuando le preguntaron qué era lo que más falta le hacía de Colombia, él contestó, la habladera. Y si uno se pone a pensar, eso es lo más atractivo que tiene Colombia. Conversamos de todo, nos contamos todo y mucho más en la costa. Ajá. Y mire, pues aquí estamos sentados hablando de 70 cosas al tiempo que nos parecen interesantísimas. ¿Eso lo aprende uno allá? Sí, porque la sociedad nuestra es una sociedad con mucha tradición oral, donde relatar cuentos, relatar historias, a veces casi como traídas de los cabellos, donde de pronto la gente le va aderezando algo más para hacerla más interesante, es lo cotidiano. La sociedad guajira es muy oral y de suerte pues que casi todo se va transmitiendo a través de la palabra. De manera que uno cuando pregunta por alguien le cuenta no solo su estado de salud, sino sus últimas historias. Y el último cuento de Julanito de tal, ¿no? Sí. Bien, mi familia de parte de padre es guajira y de parte de madre es magdalenense. Ella nació en Aracataca, mi abuela también, aunque mi abuelo es palestino, ya murió. De manera que mi historia es como un poco la síntesis en común del tronco familiar de García Márquez, que también tiene familia magdalenense y guajira, y de los relatos que él echaba. ¿No tiene ninguna Decía, familiaridad? O sea, no, 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 primo, ¿no? nada, pero fíjate que si hay un elemento, como un punto de contacto era que la abuela de mi madre, que la crió en buena medida ella, era costurera y le hacía los vestidos a la madre de García Márquez. Okay. Y mi abuelo era palestino, de los turcos, en los que la calle de los turcos, que está relatado en Cien años de soledad, como le fue protagonista a él de esa historia que aparece relatada allí. De manera que, claro, trasladarnos luego a Santa Marta, pues ella me llevó muy pequeño, pues, condujo a que yo pues, me sienta samario, ¿no? Por supuesto, más samario que cualquier otra cosa, porque toda mi, digamos, infancia y adolescencia transcurrió en Santa Marta, pero evidentemente soy criado por una cataquera, por una abuela cataquera, nací allí, y por la familia guajira, que al final todo eso es como la síntesis de esta historia real pero mágica, que es la que de una u otra manera García Márquez llevó a la literatura, ¿no? Okay. Bueno, fue... Por eso el libro que a mí más me ha marcado realmente ha sido 100 años de soledad, y lo he leído varias veces. Sí, porque al principio, como cualquier otro libro, ¿no? Bueno, realmente a mí me gustaba mucho la literatura de ficción, por eso me gustaba la literatura de Julio Verne. Ajá. Pero cuando descubrí García Márquez, entre otras por sugerencia de mi papá, me dijo... ¿Pero cuántos años tenían? Bueno, claro, porque mi si uno es de papá... Aracataca, lee desde el primer año. No, recuerda que mi papá, bueno, mi papá es maestro
y él vivía acá en Bogotá, siendo guajiro, entonces yo estuve una temporada con él acá. Y claro, tenía una amplia biblioteca y me descubrió a la literatura, digámoslo así. Pero en ese caso me dijo, léete este libro de tu paisano. Y siempre me hablaba de tu paisano. Entonces yo empecé a leerlo y además porque él tenía una colección muy amplia, mi papá, de la revista Alternativa. Y García Márquez pues era un codirector de la revista y cofundador de la revista Alternativa. De manera pues que el libro me marcó profundamente, además porque está relatada un poco la historia de Macondo, que es finalmente nuestras regiones, el Caribe de nuestro país. Y es ese país que existe aún hoy con la vigencia que tiene esa obra escrita en los 60. ¿Cuál es su lado más macondiano? Bueno, esta entrevista nos cambió de la política a la literatura, pero ¿cuál es su lado más macondiano? Yo pienso que la capacidad de soñar, de tener todo el tiempo, el no limitar las condiciones que materialmente tenemos, nos ponen como un techo, ¿cierto?, a lo que podemos lograr. Entonces, soñar en cantidades, eso ha sido, como, que es parte como de este Macondo nuestro, ¿no? Tener sueños, como de descubrir el mundo desde esta localidad que tenemos e intentar... ¿Qué se sueña? ¿Qué se sueña? Mira, yo desde pequeño, yo te quiero decir que, pues, mi madre trabajó en casas de familia. Yo tuve la oportunidad de vivir con ella en esas casas de familia. A veces veía el contraste de lo que significaba la vida de un niño de clase media y yo, que era el hijo de una muchacha del servicio. Viví en casas de madera y en barrios de invasión. Pero yo sentía que esa condición material que tenía no era todo lo que había para mí y todo lo que podía haber como para los que estábamos ahí, ¿no? En ese tiempo no reflexionaba que había que cambiar el país. De manera que entonces me soñaba como con una casa diferente, con un barrio diferente, con un entorno diferente. Y claro, entonces ver televisión, leer, me llevaba a enriquecer esa capacidad de soñar. Por eso los libros de ciencia ficción me alimentaron mucho, ¿viste? De manera que me despojaba de la limitación material, casi me trasladaba a otros escenarios, a otro tiempo. Y esto me generó mucha capacidad creativa, pienso yo, y esto es importante. Entonces, ¿qué me soñé? Yo me soñé con otra vida, me soñé con estudiar, con viajar, ¿no? Con poder hablarle a otros y motivarlos. Y bueno, y finalmente terminé de profesor, y luego terminé ante grandes tribunas, y me he soñado un país donde podamos vivir feliz, la verdad. ¿Cómo es? La búsqueda de la felicidad yo creo que debe ser el fin último del ser humano. O sea, una persona debe finalmente, al término de su vida, sentir que ha vivido plenamente y que ha sido feliz, ¿no? De manera que los modelos económicos o políticos lo que tienen que estar es al servicio de la felicidad del hombre y la mujer. Bueno, disculpa. ¿Usted está feliz? Sí. ¿Y por qué está como yo? Porque porque yo siento que finalmente es la búsqueda en la que yo estoy no ha terminado. Y nuestra lucha es para que las mayorías tengan oportunidades. O sea, yo a esto no me metí por un cálculo racional ni político, sino emocional. Porque realmente yo he podido avanzar. Mira, la primera vez que yo estuve fuera del país, y particularmente fui a Estados Unidos. Estuve hasta en Nueva York, parado ahí en Times Square, que lo veía en televisión todo el tiempo, en películas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que el hijo de Dora,
que trabaja en casas de familia, que vivía en un barrio de invasión, puede estar acá. Yo fui a hacer hasta un curso a Harvard. ¿Estuvo en Harvard? Sí, y estudié aquí en una universidad donde estudia la élite. Hice una maestría aquí en los Andes. Pero vengo de la pobreza más profunda, ¿sí? De lo popular, de la región, ¿sí? De lo que ha sido por muchos considerado como marginal, como que tiene un destino y una suerte y de ahí no ha de salir. Porque he visto muchos, como yo, tal vez más inteligentes que yo, que lamentablemente no pudieron avanzar, se quedaron en el camino. De manera que por eso mi lucha, más allá de los modelos y los arquetipos ideológicos y políticos, tienen que ver con la búsqueda del bienestar general, que es finalmente el bienestar individual, la felicidad y la realización plena del individuo y del hombre y la mujer, para que el Estado lo que haga es facilitar las cosas a la gente y no entorpecerle sus propios proyectos, no achicharrarle y marchitarle la vida, las ilusiones. Por eso me duele tanto cuando veo a millones de niños que pueden ser un niño como yo, o aún como mis hijos, que hoy tienen mejores oportunidades porque yo las tuve, que no las tienen y que no tienen futuro. Me duele en el alma eso. Eso sí no me hace feliz. No me hace feliz ver que millones de jóvenes están por fuera de la universidad, que están por fuera del preescolar, que millones de personas viven levantándose todos los días en la incertidumbre de no tener cómo sobrevivir si comen las 3 comidas. Yo muchas veces no comí las 3 comidas, o comía 2 y a veces no había proteína, ¿viste? Entonces dice uno, este drama que yo viví, yo no quiero que se siga repitiendo. Hay gente que pregona la violencia y la guerra como un mecanismo de resolver conflictos, cuando yo lo que creo es que hay que dedicar la mejor de la energía es a ver cómo ayudamos a que los otros puedan echar para adelante. ¿Por qué cree que hay como este auge, si se puede llamar auge, de la izquierda en Colombia, esta popularidad de la izquierda en Colombia que antes no existía? O sea, tenemos que Gustavo Petro casi que encabeza las encuestas, pues va de segundo, y ahora hablamos de la consulta que van a hacer, pero yo sí quisiera que me dé su interpretación desde su posición de izquierda de por qué está pasando eso, que es un nuevo fenómeno en nuestro país. Porque el establecimiento, porque las élites y porque la derecha ha tenido mucha oportunidad de gobernar y, bueno, el modelo económico que han impulsado ha sido un modelo que ha conducido a que mucha gente acumule riqueza, patrimonios y bienes, pero la mayoría de la población tenga privaciones, no tenga un empleo estable, sino que sea a término fijo, que no tenga un ingreso que sea suficiente para llevar comida a su casa, que muchas veces tengan que sacrificar 2 o 3 hijos de la familia para que solo uno pueda estudiar, ¿no? Que la gente no pueda ni siquiera salir a vacaciones porque no tiene un recurso suficiente para disfrutar como cualquier persona sueña, sí, tener un descanso justo. De manera que hay muchos jóvenes que quisieran desarrollar sus capacidades deportivas u otras artísticas y no se tienen. De manera que esa es la agenda que estamos proponiéndole al país. Okay. Y es una agenda de superación de la desigualdad, una agenda de superación de la exclusión, de impulso a la igualdad, a la equidad. Yo allá, mira, lo que más me emocionaba, no solo eran las obras civiles que pudimos hacer, cuidando los recursos públicos, cuando creamos las escuelas populares del deporte, las escuelas, los centros culturales comunitarios, las escuelas deportivas, miles de niños llevados por sus padres humildes, niños pobres, pero que en esos espacios físicos, esos escenarios deportivos, recreativos, pero con esa dotación y con los profesores que les llevábamos, mira, se están realizando de una manera que tú se los estás arrancando al delito y a la droga. Ahora, ¿qué tal que eso lo pudiéramos multiplicar por miles en Colombia, en los 1.122 municipios que tiene nuestro país? De esa manera estaríamos reduciendo el riesgo de la delincuencia, el riesgo de la inseguridad y dándole precisamente oportunidades para que ellos en esa etapa de su vida sean felices. ¿Ves? Sí. Entonces yo creo que ese es un poco el auge, sí, dices tú, como de estas ideas alternativas
porque la gente ya ha probado el otro modelo en Colombia. Pero hay otras personas que también tienen un poco de miedo de repetir el modelo de Maduro. Eso es una cosa eso es un argumento que mucha gente de derecha y de centro está diciendo por ahí. Entonces, digamos que ¿qué tiene para decirme? Porque existe el miedo y si está al lado se nos puede como pegar, contagiar o no. Pero mira, tienes razón. Evidentemente ha habido un ensayo con muchas equivocaciones. Pero si tú me preguntas cuál podría ser la fuente de inspiración para hacer esos cambios en Colombia, no solamente los que están en las recomendaciones de los textos, sino lo que se ha ensayado con éxito en distintos países, yo te diría que mi referente alternativo, democrático, de socialista o de izquierda, son los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Noruega, estuvieron gobernados por gobiernos socialdemócratas y son los países más desarrollados en términos de índice de desarrollo humano del mundo. O Canadá, o aún Ecuador, es un país que ha avanzado tremendamente con gobiernos alternativos o de izquierda. O Brasil, que tuvo en el gobierno de Lula, un gobierno que sacó a millones de la pobreza, que orientó una nueva apuesta industrial y en ciencia y tecnología. Claro, con todos los ruidos que han podido tener en el manejo del gobierno, en sus acuerdos políticos, pero yo me refiero a la apuesta que hicieron en materia económica y social que dio resultado o en Brasil, o en Ecuador, en Venezuela, o en Canadá, fíjate tú, o en los países nórdicos, o inclusive casi toda la Europa que se reconstruyó de la Segunda Guerra Mundial. Es más, la España moderna le debe al gobierno de los socialistas que después de la dictadura de Franco impulsaron la apertura y la modernización y transformación de España. De suerte que, si tú me preguntas referente, yo el día que iba a traer las firmas a Bogotá, que la Fiscalía me detuvo arbitrariamente, tenía, luego de la entrega de las firmas, una invitación a Finlandia para mirar modelos. Cuando fui rector y cuando fui alcalde, lo que hice fue mirar modelos exitosos, no solo en Colombia, sino en otros países, de manera que tienen un ejemplo, la derecha, para retrotraernos siempre a la situación de Venezuela, que está pasando hoy por un momento difícil. Pero yo le podría decir, mira, Cuba hizo grandes esfuerzos en materia de salud, y dicho por la Organización Mundial de la Salud, han logrado un sistema de salud tan eficiente que lo copian países desarrollados. Obvio que no han logrado otras cotas de desarrollo, ¿cierto? Bien puede ser por su modelo político o bien por el bloqueo. Pero yo aquí te diría que tengo abundantes referentes que conozco, porque los he ido a ver o los estoy intentando conocer más a detalle, para que lo que le vamos a proponer a Colombia no esté fundado solamente en tesis contenidas en documentos, en textos, sino en prácticas que yo he desarrollado. Si tú me quieres medir a mí como un gobierno alternativo, mide lo que hice en la universidad y en la ciudad. Y antes que el hombre fuera a la Luna, y ahora que se dispone a viajar a Marte, ha hecho prototipos. Nuestro prototipo, si se quiere, a escala fue la universidad para gobernar la ciudad. Okay. Y para gobernar Colombia, Santa Marta. ¿Por qué lo detuvieron? La Fiscalía está instrumentalizada políticamente, y todo el mundo lo sabe. Los órganos de control se han convertido en instrumentos de partidos políticos que pagan favores. Yo he sido siempre un funcionario público, cuando funcionario público, sometido a los órganos de control, siempre un libro abierto. Y en cada proceso, bien fiscal, bien penal, bien disciplinario, nos hemos defendido siempre que estos procesos estén ajustados a derecho. Te cuento, para refrescar un poco, cuando transformamos la Universidad del Magdalena, apareció en el escenario un gobernador impuesto por los paramilitares, Trino Luna, que quiso meterle la mano a la universidad y ver cómo la saqueaban, igual que habían saqueado todo lo público, los sectores políticos tradicionales. Como no le entregamos la universidad, ¿sabes qué hicieron? Intentaron no solo asesinarnos, sino luego enlodarnos y hacernos montajes a través de órganos de control. Lo hicieron a través de la Contraloría Departamental y la Fiscalía. Después que yo fui absuelto en cada una de las imputaciones que me hicieron, manipularon el proceso y me condenaron a 8 años. Y yo estuve detenido 5 años de mi vida. Luego fui absuelto por un tribunal en Bogotá que comprobó que yo era una persona absolutamente inocente. ¿Cuál era la imputación? Que había pagado de más, presuntamente, unas cesantías a 47 profesores de planta de la universidad. Ellos reclamaban 19.000
Y fíjate que ¿Usted les pagué. militó en la guerrilla? Yo fui miembro de un movimiento político de izquierda denominado A Luchar, que era una organización que estaba ligada a una organización insurgente que era la Unión Camilista ELN. Luego, este movimiento A Luchar y parte del ELN se dividió y se creó la Corriente de Renovación Socialista. Yo fui miembro y dirigente de esa organización. Todo desde la universidad. Desde la Universidad Nacional, por supuesto, que luego suscribió un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Yo fui uno de los 7 voceros de paz de esa organización y fue un proceso exitoso desde el año 94 para acá, pero te cierro el punto. Entonces fíjate que ya fui objeto de montajes de la Fiscalía. La Fiscalía fue condenada, en este caso, inclusive a indemnizarnos, porque fue una arbitrariedad y un atropello. ¿Qué harías tú si injustamente políticos, para sacarte del escenario, ya que no te pueden asesinar, te hacen un montaje y te privan 5 años de la libertad? Luego llegué a la alcaldía de Santa Marta, con respaldo de la ciudadanía, y goberné no con las maquinarias, sino con los ciudadanos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que los clanes políticos que me entregaron la alcaldía, Díaz Granados o Cotes, que ahora están gobernando el departamento, y que son aliados políticos de quienes tienen mucho poder, por ejemplo el señor Vargas Lleras, que tienen además él, por supuesto, presencia a través de miembros de su partido en la Fiscalía, han utilizado este organismo en varias zonas del país para perseguir a los que les son incómodos, a sus aliados políticos, o para doblegarlos, que ese fue nuestro caso, o para enlodarnos, como ya lo intentaron en el pasado. Aquí estamos acusando acá, con nombre propio. Yo he dicho claramente que esto es un montaje de la Fiscalía a nivel seccional, que tiene instrucciones del fiscal general, que obviamente todo el mundo sabe que esa Fiscalía tiene, o ese fiscal general, un nexo político con el doctor Vargas Lleras, y todo el mundo sabe que Vargas Lleras es aliado del clan Cotes en el departamento del Magdalena, y yo soy el que los ha enfrentado a ellos en el Magdalena y en la ciudad de Santa Marta. Están unidos Cotes y Díaz Granados, y a nivel regional, pues ese sector político está representado por la Casa Charo. Nosotros tenemos un liderazgo no solo en Santa Marta y en el Magdalena, sino en la región Caribe, de manera que somos un actor político local, departamental y regional que enfrenta esa estructura política de cambio radical. Luego, sacarnos del escenario puede ser que a Vargas Lleras no le incomodemos en lo nacional hoy día, pero sí en lo regional a sus aliados. Y este fue un montaje en el que cada día se va descubriendo cómo lo manipularon y lo instrumentalizaron. Lo hicieron precisamente el día que yo iba a traer 2 millones de firmas. A la postre resulté el segundo con firmas eso en le iba a Colombia. preguntar, ¿de dónde sacó tanta firma buena? Porque todos los demás les resultaron malas las firmas. Bueno, del trabajo serio y responsable que hemos hecho en Colombia y en la región Caribe, ¿no? De estar produciendo resultados, logrando los Juegos Bolivarianos, y de la nada, casi de un sueño, llevarlos a cabo para que se hicieran los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, de todos los juegos que nacieron en 1938, haciendo hermosos parques, construyendo bibliotecas, centros de salud, colegios, recuperando el mercado público, la seguridad, las finanzas. ¿Y por qué a los demás les salieron tantas firmas malas? Bueno, ¿Por a qué? nosotros... Sí, de pronto también hicieron como... No, mira, yo creo que a todos tienen un alto porcentaje de firmas, igual que nosotros, pero recogieron mucho menos firmas. En nuestro caso, tuvimos muchos voluntarios, entonces los voluntarios están recogiendo firmas, por ejemplo, en esta cuadra, y luego llegan otros voluntarios y pueden recoger, y la gente, como al final sabía que podía firmar varias veces sin ningún problema, firmó, ¿no? Luego nosotros pudimos contabilizar alrededor de 850.000 firmas verificadas, pero llegaron tantas firmas ya al último momento que lo foliamos, las empaquetamos y las fuimos mandando así. Entonces, en nuestro caso, que presentamos 2 millones de firmas, nos reconocieron casi 900.000. Sí. Pero fíjate tú que fuimos el primero de todas las campañas por firmas de los sectores alternativos, y el segundo después de el candidato Lleras, que entre otras cosas, pues con su estructura y su maquinaria era para que tuviera esa o más. De manera pues que nosotros estamos satisfechos, porque eso demuestra que hemos tenido un equipo de trabajo que ahora empieza a descubrir Bogotá y Colombia, pero que existe en las regiones. ¿Y por qué se va a ir a consulta con Petro tan poderoso en términos de encuestas? O sea, ¿no es como una especie de suicidio? Buena pregunta. Mira, yo creo, hablamos al principio de los sueños, de los retos y de los desafíos. Yo creo en la unidad
de los similares, de los parecidos, ¿cierto? Por eso la derecha se une entre sí, por eso las élites han defendido sus privilegios entre sí. Lo que no se ha unido es el pueblo, que siempre ha estado como dividido. Lo que no se ha unido es los sectores alternativos democráticos de izquierda. Por eso el 20 de diciembre envié una comunicación a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, a Gustavo Petro y a Clara López para que nos uniéramos y pudiésemos tener una candidatura unitaria de convergencia, y el mecanismo para dirimir quién era los votantes, los ciudadanos, el constituyente primario, el 11 de marzo. Pero fíjate qué ocurrió, que Sergio Fajardo nos dijo, yo no voy a una consulta. Humberto de la Calle nos lo dijo hace 2 días. Y a Clara López la dejaron de lado y ni siquiera le avisaron. Estaba furiosa hace 2 días. No, perdón. Ella fue la que se salió de la consulta. Es más, ella le notificó a Gustavo Petro que no iba a la consulta, y aunque éramos 3, fíjate tú que no me invitó a la reunión donde ella tomó esa decisión de irse, de pronto por los diálogos que había hecho con algunos miembros del Partido Liberal. Así que nos dejó a nosotros como las novias de Barranca, esperando. ¿Sí? Y entonces yo recibí una llamada en las horas de la noche del día de ayer de Gustavo Petro, donde él me decía, bueno, de ayer no, de antes de ayer, me decía, Clara López ya no va a la consulta, por tanto no hay consulta. Yo le dije, mire, nuestra palabra está empeñada y yo soy de los que honra la palabra, de manera que a las 7 de la mañana que nos habíamos puesto cita, ahí estaré, ojalá llegue Clara, ojalá llegue usted, Gustavo, y estaré hasta las 6. Por eso hasta cancelé mi viaje a Ibagué, donde ellos iban, y vamos a hacer un evento conjunto, porque la prioridad es escribir esta consulta. Mira, lo cierto es que al que más le convendría ir solo a esta campaña es a mí, por lo siguiente, porque si voy a la primera vuelta, por las firmas que ya logramos y el reconocimiento, podría tener un anticipo de la registraduría, con lo cual habría una financiación para hacer campaña. Sí, lo sabemos. Lo segundo, tendría unos espacios generosos en medios, y lo tercero es que podría medirme, y este potencial, cualquier voto que sea, sería determinante para la segunda vuelta. Recuerda que la diferencia entre Santos y Zuluaga fue muy poca, ¿no? Sí. De manera que 50, 100 mil, 200, 500 mil votos hubieran contado. Pero tomamos una decisión más arriesgada, ir a una consulta a sabiendas que Clara López, que ya ha sido candidata presidencial, que Sergio Fajardo, que ya lo ha sido. Que es muy fuerte, y los dos son muy fuertes. O que Gustavo Petro, que lo ha sido, y que va inclusive punteando las encuestas, tendrían una ventaja mayor sobre nosotros. Sin embargo, mi disposición fue el de la unidad, y si no lo logramos con todos, pues con los que se pudiera, porque no solo estamos los dos, están también, mira, la Unión Patriótica, Maíz, la ASI, ¿qué pasa con la izquierda? Es decir, están otra serie de sectores que nos están acompañando, Fuerza Ciudadana, es decir, que Marcha Patriótica, además de que somos 2 candidatos, hay más movimientos, de manera que no podíamos nosotros dejarlos colgados de la brocha a ellos y decirles, hombre, la unidad simplemente es un discurso, pero esto no se conjuga con hechos, y se conjuga con la palabra, y por eso fue que a mí me pareció, pues, respeto la posición de la doctora Clara López, que se haya salido de esta coalición, sin, entre otras cosas, compartir sus razones conmigo en una reunión, porque lo mínimo y lo que es procedente es que cuando 3 se juntan, si 3 nos vamos a desunir o a dividir, pues yo creo que hay que dar las razones. Pues no fue así. Ya suscribimos un documento, íbamos a una consulta, Gustavo Petro y yo, que hemos denominado por el cambio, la consulta por el cambio. Yo espero que los colombianos que quieren que las cosas cambien en Colombia, que quieren tener oportunidades para las mayorías, que queremos superar la desigualdad, que queremos consolidar la paz y oportunidades para los jóvenes en la educación superior, con universidades públicas gratuitas, con preescolares del Estado, para que los niños de las familias más humildes puedan tener atención de calidad. Los que queremos impulsar una reforma agraria para que efectivamente los campesinos tengan tierra, la puedan trabajar. Los que queremos una economía basada en el turismo, la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y superar, pues, el extractivismo que tanto efecto adverso produce en nuestra economía y en nuestro sistema ambiental, pues tienen en esta alternativa presidencial, en la consulta, la oportunidad de prácticamente votar en unas primarias. La derecha se va a medir
con sus candidatos y va a escoger quién los va a representar, y los sectores alternativos, democráticos, progresistas y de izquierda democráticas también nos vamos entonces a medir, porque al final terminamos Gustavo y yo, y las organizaciones que nos están respaldando. De suerte que los que anhelan el cambio podrían votar por nosotros, pero obviamente, así como tenemos unas fronteras que nos unen, también tenemos digámosle, unas calles que podrían establecer las diferencias, ¿no? Bueno, nosotros vamos a contar también nuestra historia de vida, lo que hemos hecho, porque tenemos resultados visibles, ¿no?, que podemos compartir con todos los colombianos, como lo hemos logrado en la más antigua de las ciudades de Sudamérica, que es Santa Marta. Cambiar allá no es fácil. Si pudimos cambiar allá, si pudimos cambiar en la región Caribe, que es tan difícil, propiciar cambios, lo podemos hacer en Colombia. De manera que yo creo que aquí hay una oportunidad para los que quieren también un líder político fresco, con ideas renovadas, modernas, que obviamente... Me gusta que me diga eso, porque le voy a hacer una última pregunta. Y esto es de la modernidad y de la conciliación. En Chile hay una tradición. Esa tradición hace que el presidente saliente, el presidente entrante, invite al presidente saliente a un desayuno. Y es un desayuno muy especial, a donde le lleva un regalo y todo. ¿Usted cómo haría ese desayuno con el presidente Santos en caso de que fuera elegido presidente? Sería un desayuno interesante, porque yo creo que a las personas hay que seguramente hacerle las críticas frente a su obra y su vida, mucho más cuando han sido servidores públicos, pero también vale la pena hacerle los reconocimientos. Y aunque yo no pertenezco al sector político del presidente Santos, no milito en su movimiento, yo creo que al presidente hay que hacerle un reconocimiento. Se lo haría, porque se la jugó por la paz. Siendo una persona del establecimiento, de la élite colombiana, entendió que la guerra no es el camino, que el conflicto armado lo único que deja es muerte, deja desazón, familias divididas, deja el campo despoblado, deja una economía debilitada, y se empeñó hasta el final, inclusive a riesgo de su propio prestigio. Yo creo que en los libros de historia se le hará el reconocimiento justo a futuro, y nosotros en la transición, y si soy yo el que le recibo el cargo, habré de hacérselo, porque las críticas vamos a hacérselas en la campaña, por supuesto, y se la ha hecho la oposición, algunas veces hasta de manera desleal, porque quienes han estado con él en el gobierno, disfrutando las mieles del poder, se distancian hace pocos meses. ¿De quién está hablando? Son sus mayores opositores. ¿De quién me está hablando? Bueno, yo creo que me parece que uno en la política tiene que tener integridad, y mal hace el doctor Vargas Lleras y Cambio Radical en tener tanta crítica a quien bien le sirvió, que fue el presidente Santos, y le dio tanto espacio, ¿cierto?, durante tantos años. Ellos inclusive hoy tienen lo que pueden presentar como su prestigio acumulado, es producto de la generosidad con que él los trató en su gobierno. De manera que hay mucho político de lo que llaman la unidad nacional, que se sirvieron del poder y del presidente, y luego cuando ya el barco ven que está como hundiéndose, digámoslo así, van saltando del mismo. Y a mí no me parece, yo sí creo que uno tiene que tener integridad en esto, y por eso es que la gente le ha perdido respeto a los políticos y a la política, no considera que es un escenario de gente gallarda y a la que merezca entregarle su credibilidad. Bueno, y en ese desayuno le diría al presidente, hay que persistir hasta el último día en la negociación con el ELN, y hay que intentar también cumplir y honrar los acuerdos, porque entre otras cosas está la palabra empeñada del jefe de Estado y del Estado mismo en esos acuerdos de paz. Con toda la crítica que haya, es fundamental llevarlos a cabo, porque ahí está en riesgo la posibilidad de la reconciliación. De manera que no es solamente suscribir los acuerdos, sino buscar que estos se implementen. Cuando ya estén implementados, iremos a recordar seguramente con nostalgia, y habrá algunas risas de cómo algunas personas se rasgaban las vestiduras en torno a qué iba a pasar cuando estos acuerdos se llevaran a cabo. De manera pues que al tiempo que le haría este reconocimiento, le exhortaría
a trabajar o haber trabajado hasta el último día por haberlos llevado a cabo. Querida audiencia de Quenique, los esperamos en la tarde, en la mañana y en la noche con muchas más entrevistas de políticos candidatos a la presidencia, el Senado y la Cámara. Estamos aquí en Quenique, el placer de saber, ver y oír más.